Soy una pose. Ya. I'm a super sexy voice. This is Skynet is coming. Like, subscribe, and let us know what you think of our episodes. ¿Qué tal, chicos y chicas? Este es el 8º episodio de Skynet is Coming, vuestro podcast de inteligencia artificial, que hoy vamos a adentrarnos dentro del mundo de las voces sintéticas, que es un tema que la verdad que hacía tiempo que queríamos tocar porque, pasa por muchos productos y muchos sistemas que hemos hecho hasta el momento, con Ava, por ejemplo. Nuestro sistema de chatbots que permite, pues eso, dar asistencia en webs y en aplicaciones sobre la documentación que vosotros queráis a vuestros clientes, a vuestros usuarios. Y para, por ejemplo, también dentro de Current Anima, para realizar conversaciones entre diferentes personajes dentro de una escena, también es algo que abordamos, ¿no? La inteligencia artificial para generar conversaciones, ¿no? Pues hoy vamos a hablar, hablamos hace unos episodios de la parte más conversacional, pues eso, la interacción entre los diferentes agentes y demás, y hoy vamos a hablar más de la parte de la voz, esa parte que muchas veces pues solventa muchos de los handicaps que tienen empresas que quieren automatizar servicios dentro de sus operativas, pero que también tiene sus partes oscuras que vamos a traer también a la mesa, ¿no? Este es un podcast, Skynet is Coming, en el que es muy importante también suscribirse y comentar. Así que todo lo que veáis dentro de este episodio o de los otros episodios que ya tenemos publicados, que veáis que sea interesante, en lo que queráis ahondar, el protocolo HAL, en la parte anterior de pues toda la parte más teórica o más de divulgación como tal, propiamente dicha, que hacemos, que creáis que podamos hacer mejor o que queráis cambiar, que queráis ampliar, nos lo ponéis en comentarios y... O ampliar un poquito más el temario de, pues, sí. a lo mejor, si le gusta algo en concreto de ese tema, podemos hacer un capítulo más... Exacto, algo más extenso. Sí. O un protocolo HAL específico para algún caso de uso, ¿no? La cosa es que nos ven mucho que no le dais a suscribiros. Y eso hay que estar ahí. Arreglarlo. Entonces, hoy, como decíamos, voces sintéticas. Hemos querido hacer un monográfico para repasar todo lo que ha sido este tema desde el inicio de los tiempos. Y ha sido una sorpresa, Andrés, porque nos pensábamos que todo era inteligencia artificial y flipas con lo que había ya en el siglo XVIII. Es que no me acuerdo del nombre, pero en Europa ya había ingenieros que empezaban a crear sistemas para replicar la voz humana, ¿no? Pues muchas veces, por ejemplo, para escenas de teatrillos y demás, para poder utilizar, no tener que estar supeditados, por ejemplo, a actores reales, hacían sistemas como vemos aquí, que tú nos puedes ampliar aquí en... Sí. Pues como podéis ver, es un fuelle, un sistema de fuelles en los que se creaba presión en el aire y podías escoger diferentes tubos en función de la vocal que tú quisieras hacer y demás para crear sonidos, ¿no? Para que eso se pareciera a palabras, la verdad que... O sea, sería algo más mecánico, ¿no? O sea, Era algo muy mecánico. Obviamente no había ordenadores, no había nada que se pareciera a un dispositivo digital. Entonces, a nivel analógico, fíjate tú cómo se las ideaban para pues eso, con los diferentes conductos y haciendo presión con los fuelles, crear esto es como un instrumento musical de viento. Claro. Tú soplas y creas notas y tal. Entonces aquí la historia es de alguna manera cómo hacer que los tubos, cuando tú le das el aire, suene como la voz de una persona, ¿no? Fíjate lo que había. Pues este tipo de gente combinaba esto con caras, con caretas y creaban sistemas para hacer que como si fuera una persona artificial que hablase, ¿no? Que es lo que tenemos ahora mismo aquí, ¿no? O sea, conectaban este sistema con, por ejemplo, esta cara que tenemos aquí y lo que hacían es que, bueno, los tubos que antes generaban los sonidos conectaban con la boca, parecía que la boca pues se movía y
sea, una película de miedo totalmente. Y totalmente. O sea, tú te lo encuentras esto por la noche, o sea, entras a la casa y te encuentras esto y de repente empieza a Claro. hablar y sales Sales corriendo. por patas, ¿no? Pues estos eran los primeros sistemas de creación de voz sintética, mucho antes de que existiera la inteligencia artificial como tal. Todo a nivel analógico, ¿no? Del siglo XVIII nos vamos al siglo XX y ya empezaba a haber calculadoras que tú pulsabas las teclas y ya podían, tenían grabaciones, ¿no? De, oye, Claro, y al pulsar. 1, 2, tal, y tenías ese feedback también de que habías escrito correctamente pues, la operación, ¿no? Concretamente esta era la Speech Plus, que yo me acuerdo que tenía mi abuelo una similar, o sea, de esta marca, pero no tenía esta funcionalidad, ¿no? Pero esta marca fue la primera De calculadora. de calculadoras que allá por 1970, 80 empezaron a sacar este tipo de Pero historias. te digo, si son grabaciones y tienen que grabar todos los números, es una Es- locura, ¿eh? Claro, ese es el tema. Al principio, cuando no existían los sistemas inteligentes que tenemos a día de hoy, que se entregan precisamente pues, para poder generalizar la creación de ondas de sonido, lo que se hacía es que se grababan, bueno, al principio de todo ni se grababan, al principio de todo tenías que diseñar el sistema mecánico para que pudiera hacer lo que va a hacer, ¿no? Pero ya en el siglo XX se tenían que grabar los sonidos para poder luego ser ejecutados por separado, ¿no? O sea, ¿y antes cómo se hacía? Antes, al principio mecánicamente, como hablábamos con los fuelles, pues tú Pero de otra forma, ¿no? Claro, tú tenías que diseñar los tubos. Tú imagínate que tienes un órgano. Un órgano es un sistema que también por fuelles, tú cuando vas clicando, claro, vas pulsando las teclas, el sonido sale por los tubos que tiene, ¿no? Pues esto es muy similar. Tú tenías que seleccionar un tubo u otro para cambiar de vocal y O sea, que tal. es muy parecido al sistema este de los fuelles. Sí, completamente. Eso es como funcionaba en el siglo XVIII, pero aquí en las calculadoras sí que ya estaba grabado, ¿no? Eran grabaciones. Al hilo de grabar, cuando empezaron a hacer las grabaciones, Daisy Bell fue la primera, que es una canción del siglo XIX, pero se grabó en el siglo XX con un primer sistema de creación de voz sintética, hecho con IBM. Este fue el primer álbum que salió con... Fíjate, esto fue también en los 80. Hace ya, pues, 40 años Sí, hace ya bastante. de lo que... Speak and Spell fue otra de estas calculadoras que ya también, pues, la interfaz empezaba a parecer mucho más a las digitales que tenemos ahora. Y empezaba, pues, todo era, como hablábamos antes, grabaciones, y en este caso, pues, de números y de las operaciones que ibas haciendo. En este caso, tenía un cariz mucho más educativo. Estaba orientado para los estudiantes, para que, oye, tuvieran un poquito de Una feedback pinta así. como de niños para darle y que vayan aprendiendo Total. los sonidos. Es total ese concepto, precisamente para que, oye, este feedback que normalmente tienen los niños que muchas veces por oyendo las voces de su madre, su padre, tal, Van aprendiendo. de un tercero van aprendiendo, pues que tuvieran este feedback, ¿no? Incluso en esta época ya se empezaban a comercializar, también IBM empezaba a comercializar con sistemas que permitían la generación sintética de voz, ¿no? Estos son kits de, pues, diferentes... Aquí hablan de los diferentes formatos de voces que se pueden generar, ¿no? O sea, conectan ahí en una plaquita condensadores y cosas. Condensador, y transistor y consigan- tal, y... Consiguen hacer sintetizar la voz. Me Total. parece una locura. Total. Esto entiendo que luego irá a un micro y luego a un... Vale, como si fuera esto que distorsiona la voz o algo así, ¿no? Entiendo Podría que sí, funcionar. entiendo que sí, porque no sé muy bien cómo conectaría a lo mejor con un teclado o cómo conectaría Ya. con... También entiendo que conectaría con un altavoz, ¿no? Pero bueno, son sistemas que vendían y que tú tendrías que conectar efectivamente Con algo. Si te fijas, aquí vosotros no lo veréis, pero a lo mejor te lo puedo pasar y lo enseñamos. Pero aquí ponen las diferentes secciones, ¿no? El output está aquí, el key está aquí, aquí hablan del pitch, que es como el tono de la voz ya se podía modular.
Y bueno, diferentes generadores, ¿no? Las cosas que hay, que en verdad yo creo que mucha gente ni... No tenía. Yo lo he descubierto no. ahora haciendo, Sí, haciendo el yo episodio. tampoco se lo conocía. Que al final estamos siguiendo un poco el formato de monográfico que hemos hecho hasta ahora y queríamos hacerlo, pues eso, desde los inicios de las voces sintéticas y yo es algo que he descubierto ahora. Fíjate lo que se hacía a nivel mecánico al principio, a nivel también ahora con dispositivos. Y pues incluso ya empezaban a implantarse pues en aplicaciones reales para personas a lo mejor que no pueden hablar y el caso más conocido es el de Stephen Hawking. Claro, y ahí sí tendría sentido la plaquita de IBM, Claro. con el teclado, y era Claro, como esa información para luego transformar. Total. De hecho, se trabajaban con diferentes inputs porque yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando robótica, me suena que gente que trabajaba, o sea, con ELA, por ejemplo, que tenía Stephen Hawking, y que a lo mejor tampoco tenía movilidad mucho en la mano, sí que probablemente, no estoy seguro, pero probablemente él tenía un ratón a lo mejor donde iba clicando las letras y luego se generaba la palabra y se pronunciaba la palabra, pero también había mucho de manejo con el ojo. Ah, Entonces tú manejabas a lo mejor un ratón virtual, ibas clicando en las diferentes teclas del teclado virtual que tenía en la pantalla, y entonces con el ojo, cuando se completaba la palabra, se pronunciaba tal. algo como con parpadeos, miras a una letra, parpadeas y Sí, clica o algo así. claro. O sea, hay sistemas que te traquean la posición de la pupila. Si tú miras para arriba, pues entonces puedes subir el ratón, tal. Hay cosas también de interfaces cerebro-máquina que también podemos comentar Sí, en... sería como el siguiente ya nivel que ya además se ha Sí, visto, ¿no? sí. Mira, además sobre el tema, no, el El estado Neuralink. que hace hablar a una persona que tiene Claro, total. O sea, totalmente que real. es una interfaz cerebro-máquina. Tú conectas lo que has captado del cerebro con un LLM y al final, pues también incluso te puede, en base a palabras clave, generar la conversación que tú quieres de forma aumentada y tal. Eso es un buen tema para otro episodio y Y lo apuntamos. Entonces, ya en aquel entonces, fíjate, Stephen Hawking empezó a utilizar este tipo de cosas hace, pues eso, 40 años también. Ya en aquel entonces también grandes empresas como Apple, esto tú que eres un fanboy, fanboy de Apple y no lo sabías, no lo sabía, ¿no? sacaban también sus propios sistemas de generación de voz sintética y en este caso el Macintalk Voice, que a lo mejor lo podemos buscar a ver cómo hablaba, ¿eh? En realidad, en la presentación del Macintosh, que es ese, Sí. la película sale además, sale Sí. como que el ordenador tiene que decir hola. Y sí o sí, Ah, la pues- demo empezaba a fallar y entonces no llegaba en la presentación. Claro. Y en la presentación, o sea, el Steve Jobs dice, tienen que decir Hola, hola, sí o sí. O sea, que tiene que ser con el Macintalk este, Claro. seguro. En la presentación esa. ¿No has visto la película? He visto fragmentos, sí. He visto fragmentos de la de Aston Kutcher y la de Fassbender. Bueno, pues esto es un ejemplo de, Sí. de It's Macintalk. strange. Well, this is the older version of me. I am going to let Agnes continue. Thank you, Fred. So this is how the Macintosh speech sounded around 20 years ago. Please continue, Bruce. Okay, so to be exact, this version of the Macintosh is from macOS 10. Bueno, el resultado la verdad es que no está... ¿De qué época es esto? Fue cuando salió el Ostras. Macintosh, creo. 50 años. Creo que sí. 50 tacos, pues fíjate. Como no me acuerdo cuándo Sí, salió. más o menos en la época de lo que estábamos Sí. comentando hasta el O momento. sea, al final, o sea, las empresas cuando sale una cosa como que todos intentan... Implementarlo enseguida. Claro, entonces sí tiene sentido que IBM sacara eso. Claro, Apple también. Apple empieza por ahí también. Y yo entiendo, no sé qué opinas tú, Andrés, pero esto también más o menos, a lo mejor han grabado sílabas o palabras sueltas y luego en función de lo que tú escribes se va introduciendo ese audio concreto. Porque La verdad es TTS como que- tal, no sé si hace 50 años... Hombre, a ver, ¿Cómo lo has escuchado? ¿Cómo lo ves? lo veo robotizado. Robotizado. Entonces, no creo que sea una grabación. Pues si no... Claro, no, o sea, no una grabación total, pero tú te grabas y tú dices... No, me refiero de las vocales, porque si no sería Ah. como un poco más natural, ¿no? O sea, la voz sale como Sí. a través de como un pulso eléctrico o algo en plan... Sí. Sí, sé no, total, exactamente, total. No sé cómo funciona, pero que no lo veo una grabación, Mm, ¿sabes? sí.
No, pues, sé qué decir. Más Más electrónico sí. que grabado, me Claro. parece. En aquel entonces así era. Y luego es cuando empezó a llegar todo el boom de la IA, en este caso, ¿no? Con los TTS. En este caso, el primero en lanzar una arquitectura que además se tiene registrada como la primera arquitectura de TTS fue hace 9 años y fue Google con WaveNet. Que también lo podemos buscar. Es el que traía el translator de Google. Yo entiendo que es Tiene un el que está en TTS, el speech ¿no? recognition, sí, ¿cómo se llama? Sí, el TTS de Google que tú puedes pillar en la librería de Python. Sí. Sí. Sí, pero que también está en el Google Translator. Claro, es el mismo. Es Es el el mismo, mismo, entiendo. total. Pues esa arquitectura ellos la presentaron, la fueron refinando y entiendo que... porque la voz del translator ha cambiado, ¿puede ser? En los Yo creo que últimos... sí, que con todo esto de la IA habrá cambiado, Mm. porque yo creo que aún así, o sea, lo que tenían ellos no era IA como tal, como la conocemos hoy. Claro. Entiendo. No, obviamente como la conocemos hoy no. Eran arquitecturas bastante más sencillas. Ahora veremos la estructura, bueno, que la tenemos aquí. Básicamente, el concepto de TTS, que es la IA, el concepto de IA que normalmente se maneja cuando hablamos de voces sintéticas, es precisamente eso, ¿no? O sea, lo que hacían las primeras arquitecturas es, yo le pongo un texto, selecciono con el lenguaje natural, pero además del básico, del que hacíamos hace 5 años. Del tokenizar, ¿no? Sí, de los parsers estos que cogían, vale, la palabra, esta es el sujeto de la oración, el verbo, tal, no sé qué. Y lo que se hacía entonces es que con Deep Learning de aquella época, básico, se entrenaba palabra por palabra con los melespectrogramas, que se llama. Melespectrograma es como la representación visual de la onda de sonido, bueno, puede ser hablada como tal, o puede Lo ser veremos en el F5 que lo trae. Claro que lo trae, Y se ahí puede vemos el ver, ejemplo. efectivamente. Esa es bastante más refinada, pero en aquella época, además, es curioso de ver las ondas de sonido que se ploteaban. Y entonces lo que se hacía es precisamente eso, ¿no? O sea, tú haces un dataset con los textos, o sea, las palabras, las ondas, y entonces cuando tú pones el texto, la red generativa, en este caso, va concatenando ondas que se van generando para cada texto, ¿no? Entonces, es ahí como se articulaban los primeros discursos con Al final TTS. es como ese impulso eléctrico ¿no? O sea, que Sí, sea es- una onda de... Claro, o sea, aquí la única diferencia es que ya no está grabado a lo mejor y ya no se instancia en grabaciones, sino que se generan en ese genera momento. Totalmente... Y lo que ganas ahí es variedad en el tipo de... que no salga siempre que no sea una grabación. Ya. Que no salga siempre el mismo tipo de voz. Que Habla. esto sería un poco el sistema que utilizaba Amazon, que también creo que es de los que Sí. estaban con el de Google, Sí. que utilizaban para Alexa, Claro, correcto. que más o menos funcionaría como el de Google al principio. Claro, es que al final los primeros chatbots iban de la mano con los generadores con los generadores de audio, ¿no? O sea, Siri también en este caso. Que no sé si, bueno, Siri a lo mejor sería una evolución de 3 o 4 generaciones después del Macintalk, por ejemplo. Sí, porque salió cuando el iPhone... Está como relacionado más con el iPhone, Claro, que el iPhone salió a partir de 2007, entonces pues sí que es como pasó la... bastante tiempo, ¿no? Pero ese es el concepto de TTS, este concepto de asociación de texto con ondas, el que fue luego evolucionando hacia los modelos que tenemos actualmente, ¿no? Los primeros modelos que empezaron a salir después de esto fue, por ejemplo, Microsoft se unió también a la cola y empezó con el Fast Speech, y empezaron también a salir en modelos open source. Por ejemplo, Coqui TTS salió como una plataforma que aunaba diferentes arquitecturas open source, ¿no? Yo me acuerdo en aquella época que había una famosísima que se llamaba Tacotron, que además el icono del repositorio era un taco. Y entonces, pues nada, era un TTS súper básico, a lo mejor a la altura de lo que era el WaveNet en su momento, y que podías correr bueno, estaba en un repositorio de GitHub, lo instalabas todo y lo podías correr. Y hay una cosa que es bastante chula de las voces sintéticas, y es que normalmente no consumen tanta GPU como otros sistemas, Eso ¿eh? te iba a decir, algo que
puede ser bastante complejo, como puede ser cada tono de voz y tal. Claro. Y con poquito puedes correrlo bastante bien. De hecho, hay muchas que corren con CPU y Yo no. funcionan bastante Sí. bien. Y los inversos a esto también, que son los sistemas de reconocimiento de voz, por ejemplo, los Whisper y demás, Verdad. también funcionan bastante, están bastante optimizados. Yo no sé si es porque a lo mejor es un ámbito que se lleva trabajando más tiempo. Sí, o también, bueno, no es tan pesado a lo mejor como la imagen, el vídeo. Claro, Al final, al final la imagen sí que es verdad que tienes que currar bastantes más parámetros claro, yo creo que ese dentro es el de un problema. mismo, de una misma pieza eso. de información. O sea, como el texto lo más sencillo tal, el audio y luego la imagen y Correcto, el vídeo. Va como correcto. Claro, escalando, ¿no? Sí. Pues dentro del ámbito de los TTS, un siguiente paso, una vez que empezaron a salir los primeros modelos comerciales y los modelos open source, fue la posibilidad de clonar, ¿no? Que me acuerdo como si fuera ayer, cuando empezamos con Current Anima y empezamos a abordar el tema de crear voces sintéticas. Al final hablamos con clientes y muchos empezaban a meter la posibilidad de que, oye, querían poder utilizar voces reales. Entonces, claro, si tú querías meter una voz real a lo tradicional, tenías que entrenar el modelo con un dataset hecho con esa persona. El fine-tuneo. Sí, clásico. ¿Qué pasa? Que tienes que tener una persona poniéndote a grabar, que escriba todo el guión que va a grabar, que esté todo bien pulido y tal. Y eso Entrenarlo, que no falle. entrenarlo, que no falle, y es bastante curro. Sí. Entonces, el concepto de clonación de voz es que tú puedes grabarte solamente unos pocos segundos o unos pocos minutos, y eso se lo pasas a la IA y la IA es capaz de sacar los features del timbre de tu voz correctos para asociarlos a una voz base y que la suma de tus features con la voz base de la voz que estás buscando, ¿no? Me acuerdo que el primer repo que vimos en su momento se llamaba, es súper histórico, se llama Corentin y llevaba ya tiempo cuando empecé yo a verlo, hace 4 años, una cosa así. Y si te fijas, tenía una interfaz en la cual ploteaba en un espacio vectorial los features de la voz que tú le dabas, y aquí salían los espectrogramas de la voz que tú le dabas de referencia y las que él podía generar, ¿no? A partir del texto que tú le dabas. O sea, él sacaba una interfaz, que además creo que era una plataforma, o sea, como una plataforma instalable en Windows o algo así, que tú ya podías utilizar como si fuera un programita. Y ya podías empezar a hacer estas primeras clonaciones, ¿no? de voz a partir de texto, ¿no? A partir de texto y a partir de tu voz de referencia. Y entonces salió Eleven Labs. Cuidado. Que Eleven Labs fue una de estas startups que además creció súper rápido. Y Eleven Labs además tiene muy poco tiempo, que yo lo descubrí en octubre del año pasado, cuando estuvimos en el Valencia Digital Summit, que estaban por allí también, y me lo contaron que al final ellos nacieron en 2020 o una cosa así, o sea, incluso creo que salió eso después de nosotros. Y básicamente es una startup que se especializó en hacer sus propios TTS, entrenar sus propias arquitecturas, y son ahora mismo, a nivel comercial, y muchos lo conoceréis, es el estado del arte en generación de voz en muchos de los casos. También para clonación, que es algo que conocéis también, que nosotros hemos probado, y las mejores clonaciones que hemos visto siempre son las de Eleven Labs, Sí. que hemos utilizado pues para hacer vídeos donde clonábamos nuestras voces a nivel comercial. Sirve perfectamente para hacer sketches, para hacer anuncios, la verdad que están muy bien. Y tienen cuotas que para lo que tú puedes conseguir con las voces que puedes generar están bastante bien también. Este tipo de innovaciones, porque estamos ya hablando, ya nos hemos introducido en el siglo XXI, o sea, desde Google y demás, estamos en los últimos 10 años,
de la inteligencia artificial hasta ahora. Desde que empezaron a salir este tipo de innovaciones, ha habido muchas plataformas que las han ido integrando en herramientas de gestión de vídeo, ¿no? Pues oye, súbeme tu vídeo y si quieres ponerle una voz en off, pues le pasas tu texto y te generamos, ¿no? Y aquí, pues, el Vid, por ejemplo, que es súper conocido, Synthesia, por ejemplo, que se hizo súper famoso, por ejemplo, porque integraba este concepto de la generación de voz con avatares. Entonces tú podías darle un... Ellos iban siempre con el paradigma del texto a vídeo, pero porque tú le pasabas un guión y te generaba con un avatar que tú también podías escoger, te generaban el diálogo que tú luego podías integrar como vídeo en una presentación, ¿no? Y hay varios varios de este tipo que, bueno, un montón de plataformas que han empezado a salir, que lo integran con avatares. Estos avatares luego además se pueden utilizar como chatbots y si no, pues eso, como edición de vídeo. También han ido saliendo herramientas que lo han ido implementando, ¿no? Entonces, a partir de aquí, quería yo mostrar, que revisáramos, sobre todo para terminar, herramientas open source que la gente puede utilizar que vosotros podéis utilizar para crear vuestras propias voces, ¿no? XTTS fue una herramienta que también, una plataforma que salió hace muy poco, que nosotros la empezamos también a utilizar para hacer vídeos. Con Ava, por ejemplo, también la hemos utilizado. Es un modelo, efectivamente, e integra varios modelos también de otros proveedores. Funciona en streaming, clona voces también. La clonación no es como la de Eleven Labs, no está muy allá. No, pero está bastante conseguido. Está bien, y siendo que es open source, oye, es una muy buena opción. Aquí, esta slide es de AdScript, es otra plataforma, efectivamente, que te gestiona la generación de voces con edición de vídeo. Open Voice, por ejemplo, es otro de esos TTS que además tiene la etiqueta esta que ha empezado a salir ahora, que yo no la conocía, de Repository of the Day en GitHub, que está muy bien, clona voces mejores que XTTS y... Pero ahí la diferencia es cómo te lo da, porque XTTS tú le pasas el archivo de audio cada vez que quieres generar una voz. Correcto. No fine-tuneas el modelo Correcto. tal. Sí. ¿Este sí que lo fine-tunea o...? No. A partir de XTTS, los TTS han ido haciendo las clonaciones a partir de únicamente grabaciones. No han ido fine-tuneando como tal. Pero Level Labs, por ejemplo, sí que te da... Bueno, hacen algo ellos internamente. Para que tú puedas fine-tunear. Te da la sensación de que está fine-tuneado. A lo mejor hacen el mismo funcionamiento. Pero sí que te dan como el ID de esa voz, ¿no? Tú se la pasas y no tienes que pasarle audios cada vez que vas a generar un audio. Ah, bueno, claro. No, eso solo tiene Level Labs. Que a lo mejor dentro hace lo mismo, pero te lo empaqueta de tal forma que puede quede ser. a nivel usuario mucho más... Claro. O sea, que cojas sencillo. siempre el mismo audio, claro, y tal. Sí, yo entiendo que sí. Porque fine-tunear, imagínate fine-tunear con todas las posibilidades, o sea, con todas las voces que tú puedas meter o clonar con Level Labs. Porque no recuerdo todas las cosas de Level Labs, ahora luego lo podemos ver en protocolo HAL, pero si tienes una gran cantidad, por ejemplo, de voces posibles para clonar, si tuvieras que fine-tunear los modelos, también es un coste de GPU. Sí. Que oye, las cuotas de Level Labs tampoco son pequeñas, pero... No. Pero, o sea, si queréis hacer algo profesional con Eleven Labs, que sí que es verdad que está bastante recomendado. Claro. Sí que es verdad que al final pues van a salir cosas open source y van a salir otras empresas, no creo que sea la única que esté en el mercado y que al final se acaba regulando un poquito, los costes de GPU bajen también. Van bajando y tal. Se regule. Pero bueno, sí que es verdad que para hacer algo profesional con Eleven Labs, la verdad que las cuotas... Y las cuotas son, o sea, que a lo mejor son... Utilizamos una de 100 euros al mes, ¿puede ser? Cuando lo estábamos utilizando, ¿no? Porque ahora mismo utilizamos modelos nuestros y tal, pero en aquellos tiempos, hace unos meses, sí que bien pavitos al mes y que cascaban, ¿eh? Y era un uso normal, o sea, no a nivel... lanzar el producto y que se utilice claro. tal, ¿sabes? O sea, que era un nivel normal. Claro. No, y de hecho ellos tienen paquetes para empresa.
o sea, paquetes business de que si excedes el número de... No sé, no me acuerdo si eran tokens o qué. Estaba 1 millón, ¿no? Algo de eso. Creo que ya como que te daban la opción de... De pasar directamente a business, que los precios eran también menores, pero porque ibas a volumen y generabas volumen, mucho más, ¿no? menos, claro. claro. Pero no me acuerdo si era por segundo de voz generado o... Pero bueno, Sí, ahora luego lo podemos ver, ¿no? Pero bueno, el caso es que efectivamente esta modalidad que tú comentas solamente la tiene Level Labs, y en estos modelos open source sí que tienes que poner tú como referencia la voz que quieras clonar en cada momento. De hecho, ahora veremos los nuevos modelos open source que clonan y que clonan muy bien, que efectivamente tienes que poner la voz de referencia, ¿no? Por ejemplo, F5. F5 es el último que salió, que además salió... Esto es una arquitectura que sacó Microsoft hace unos meses, que se llamaba E2, E2 o algo así. Entonces publicaron lo típico de que las empresas de tecnología últimamente, como trabaja gente que a lo mejor son researchers, que son doctorandos y tal, y que quieren publicar sus trabajos, pues muchas veces lo que pasa es que la comunidad open source acaba cogiendo la arquitectura que publican y creando su propio tal, ¿no? Pues F5 salió como la copia y mejora en muchos casos de la arquitectura que sacó Microsoft del E2 y se llamó F5, ¿no? Y F5 permite la clonación, efectivamente, como hablábamos, a la mejor calidad que hemos visto hasta ahora de clonación de voz, con un audio entre 11 y 14 segundos, comentábamos antes. Y además sí que es verdad que tiene como algunos requisitos, tienes que empezar con como un segundo o medio segundo de audio, de silencio, acabar con otro medio segundo de silencio también. Y te da unas pautas que ahora veremos ahí. Sí. Pero que la calidad de voz que sacas está bastante bien, la velocidad de inferencia está bastante bien y está al alcance de todos en Hugging Face. Que eso... Correcto. O descargándote el modelo y usándolo tú. Efectivamente. Se consumía, pero creo que no mucho. No mucho, o sea, está bastante bien. Y el otro que ha salido hace poco, que sí que es verdad que no estoy seguro si tiene clonación. Creo que no tiene clonación, pero a nivel open source es state of the art ahora mismo. Y ahora lo veréis, que probaremos. Además tienen voces en Hugging Face que flipáis. Vais a flipar con los casos de uso que hemos preparado aquí en Protocolo HAL. Porque ya dentro... Vamos, esto es prácticamente indistinguible de voces que podamos grabar de normal. Entonces se nos abre un campo aquí, Andrés, de lo que podemos hacer, incluso, pues eso, para podcast, para producción de vídeo, anuncios, publicidad, contenidos en redes sociales. Lo que tenía bueno era el tono. El tono. Como el sentimiento que le pones a la voz, ¿no? Claro, porque ahora mismo, o sea, el TTS convencional como tal, o sea, ya tenemos modelos que hablan bien, perfectamente. De hecho, desde el Coqui, a nivel voz estaban. A nivel voz estaban bien. Lo que sí que se ha ido mejorando, se ha ido investigando sobre todo, a nivel de realismo de las voces, a nivel de emociones que tú puedas crear, a nivel de interjecciones, risas, todo esto que al final le da la naturalidad a la voz, ¿no? Que muchas veces se pide, ¿no? Porque, por ejemplo, aplicaciones de este tipo de sistemas, pues por ejemplo, para servicios de llamadas, ¿no? Que tú cuando coges el teléfono, pues quieres hablar con alguien real, ¿no? Y muchas veces, pues los call centers pues buscan las voces más realistas posibles, ¿no? Entonces, muchas veces hablas con el cliente y dice, vale, esta voz está muy bien, pero quiero que el timbre a lo mejor pues sea un poquito más, o sea, la calidad que sea un poco mejor, pero que además tenga ciertas interjecciones, ciertos a lo mejor incluso parones que le den ese realismo a la voz, porque al final cuando hablamos estamos todo el rato parándonos, estamos pensando lo que tenemos que decir, vamos con el... y ahí está también la naturalidad, ¿no? Exacto, del humano que estamos buscando. Hay muchas ideas de estas conversacionales de llamadas y tal, sí, que funcionan así, le dan como parones y tal, como para parecer... Para parecer tal. De hecho, esta no la he metido, pero esta salió hace poco, que es un chatbot que le pusieron un modelo de generación de voz sintética también hiperrealista, que lo comentó también además todo en su canal, que es a nivel comercial el mejor modelo que se había escuchado hasta ahora.
y que parecía incluso como si tú estuvieras hablando en la película de Her con el asistente de IA que tenían y tal. Es de Sesam, que además creo que lo podemos ver también aquí, sí, porque creo que tiene una interfaz web. Si lo chequeáis, Sesam HR, tienen en su página web un apartado, ahora lo miraremos, en la que puedes chatear, hablar con él directamente y te responde. Además tiene una interfaz así también muy parecida a la de la película. ¿Cuál es? Y Sesame HR. Ahora Y lo buscamos y lo prestamos porque es una locura. O sea, parece que estás hablando con una persona. Entonces, ya digo, o sea, los objetivos a nivel de generación de voces sintéticas en los próximos años, pues eso, que parezcan cada vez más realistas. Eso que vamos a ver ahora dentro de nada es state of the art y es prácticamente, es indistinguible de la realidad. También no solamente eso, sino que además funcionen más rápido y que eso, cuando tú vayas interactuando con ellos, que tengas la respuesta cuanto antes, lo antes posible, ¿no? Y bueno, a nivel de integración con avatares y demás y chatbots, pues eso es lo que se va a estar trabajando, ¿no? Entonces, se abre un campo de posibilidades. Además, eso que dices flipas. de que dé la respuesta rápido es algo que ahora ya pues se ven todos los estos, pero que cuando empezamos a hacerlo no se veía tanto Flipas. el streaming del streaming, por ejemplo. Y del texto, que era como funcionaba ChatGPT, que eso ha sido lo que ha traído esa funcionalidad de contestación rápida, ¿no? Claro. Que no te esperes a dar la respuesta entera, sino que te la dé por trocitos pequeños y empiece antes. Claro. Para todos los sistemas de asistencia conversacional, eso es clave. Claro. Tiene que ir... Total. Y bueno, hay un tema relacionado con todo esto, que es cómo todo esto casa con las regulaciones que han ido saliendo, ¿no? Porque, claro, el tema de la clonación en este caso está abierto ahora mismo a todo el mundo, sobre todo con los últimos modelos open source, a que tú puedas clonar la voz de quien quieras. Me acuerdo que cuando empezaron a salir sistemas de clonación de grandes empresas sobre todo, porque esto y Level Labs nunca ha tenido restricciones con esto, pero por ejemplo Meta en algún momento ha sacado un modelos, recuerdo por ejemplo uno que se llama VoiceBox, chequeadlo y veréis que permitía también la clonación de voces, pero tenías que seguir un protocolo de seguridad para que solo pudieras clonar tu voz. O sea, había un mecanismo para que tú solo pudieras hacer claro, y no recuerdo cómo era, había, o sea, eso me parece interesante, tal cual, bueno, viendo el tema que no hemos comentado, claro, de las clonaciones y por lo tanto estafas a raíz de esas... efectivamente, ya recuerdo cómo era, o sea, tú tenías una interfaz en la que ellos te daban un texto y tú tenías que leer el texto y grabar tu voz leyendo el texto. Vale. Es un poco como el reconocimiento de voz cuando ahora haces con Siri o esas cosas, que tú tienes que repetir lo que te van saliendo para que sepan que eres tú para cuando hable. Correcto. O sea, aquí la historia es que tú no utilizas una grabación de un tercero. Entonces, para asegurarte de que no utilizas una grabación de un tercero... Ya, pero por ejemplo, en Siri siempre dan las mismas frases. Entonces sí que podrías tener... O incluso ahora, como va tan rápido la generación de voz, si tú tienes un audio de esa persona, puedes generarlo en un momento y hacerlo. Claro, sí. Ahora sí, ¿no? Pero antes sí que es verdad que era más complicado, ¿no? Entonces es lo que sucede ahora, ¿no? Y sobre todo lo que comentábamos también en los primeros episodios del podcast de cómo se había puesto la regulación europea acerca de todo el tema de biometría, hablábamos del tema facial y demás, de imagen, pero también sobre todo a nivel de estafas por voz. Hay muchas, se está empezando a ver un montón de gente suplantando identidades y además que hay un montón de recomendaciones siempre de que, oye, cuando te llamen, pues no empieces hablando con un sí y tal. Entonces, entramos en un campo en el que es completamente abierto, no hay límites y a nivel de restricciones ni las últimas empresas que permiten la clonación de voz las están poniendo, porque Level Labs este tema de, oye, léeme el textito aquí no lo tiene, ni los modelos open source. Con lo cual, ahora mismo,
cualquiera que quiera suplantar la voz de alguien lo podría hacer. Y además esto lo conectas con generación de vídeo, generación de imagen de personas concretas, a lo mejor que tienen sus caras también y las puedes clonar. Y ahora mismo puedes hacer deepfakes Sí, totalmente. de lo que sea. Sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que... Porque claro, hay muchas estafas rollo también de a tu madre le envían, o sea, le hacen una llamada con tu voz Sí. y le dicen, haz un vídeo a este número porque me he quedado sin batería, tal, no sé qué. Total. Y claro, sobre todo a gente a lo mejor más mayor que no está, Que no se entera. está relacionada con la tecnología, si hay jóvenes que tampoco, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, va a llegar una época que van a tener que ver cómo estudiarlo, ¿no? Y tal, Claro. de seguridad, cómo lo arreglan, porque va a haber problemas. Claro. Yo lo que creo es que, a ver, a nivel de empresa va a pasar mucho también con las empresas, con las herramientas que permiten hacer los deepfakes, que tú tienes como usuario que firmar en la página web, o sea, dar un apartado en el que tú aceptas la responsabilidad de la gente a la que puedes estar suplantando. Entonces ese tipo de contratos, porque si no, no puedes utilizar la herramienta, ese tipo de contratos te permiten de alguna manera tener identificado quién es el responsable, ¿no? Bien. Pero claro, con modelos open source como F5, como veremos ahora, está más complicado, ¿no? Veremos a ver qué. Son herramientas que van saliendo, igual que antes había otras herramientas pues, para hacer falsificaciones, pues son herramientas que van saliendo y que permiten... Todo el mundo tiene alcance. Y luego ya quien lo use, como lo use, ¿no? Correctamente. Sí, para el bien o para el mal. Correctamente. Ya... En este podcast y en todos los episodios, siempre que mostramos herramientas es obviamente para el correcto uso. Claro. No hagáis cosas malas con ellas. Por favor. Y entonces, pero eso, básicamente lo que hacemos es para que os sirva para los trabajos que podéis estar realizando, sobre todo pues eso, en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Producción audiovisual, de sonido en este caso, que es de lo que va el podcast. Y en este momento pues es lo que nos queda, ¿no? Dejar en vosotros el buen hacer de no utilizarlo para el mal. No ir al lado oscuro, quedarse en el lado de los Jedis. Exacto. Así que pues estas son las últimas conclusiones. Vamos a pasar a Protocolo HAL, que tenemos preparados tres casos de uso muy chulos, donde vais a ver cómo podéis aplicar pues clonación, generación normal y corriente, y un último caso que combina está dentro del ámbito del sonido, pero no es solamente voz lo que vamos a mostrar, pero es bastante chulo y enseguida lo vais a ver. Nos vemos. Pues empezamos el protocolo HAL de voces sintéticas y vamos a ver cómo con opciones comerciales y opciones open source podéis crear vuestras propias voces, integrarlas en cualquier aplicación con avatares, para videoproducción y para podcast también. Vamos a ello. Pues bueno, para el tema de versiones de pago comerciales, tenemos el Level Labs, que como hemos dicho, pues... Es una herramienta, sí, comercial top. Y aquí, bueno, podemos listar las voces que traen, ¿vale? Algunas de ellas. Y bueno, también te salen las que tienen por defecto y las que tenemos clonadas, ¿vale? En Exacto. este caso, nosotros tenemos alguna clonada por ahí. Entonces, bueno, tienes que coger el Voice ID, ¿vale? Que es la voz que vas a utilizar en el texto que vais a poner, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esto, que la gente lo sepa, está en un collab, Sí, porque al final Level Labs tiene una interfaz web en la que tú puedes hacer este tipo de cosas. Correcto. Pero como desarrolladores, obviamente, nosotros trabajamos en un entorno en el que podamos montar nuestras propias soluciones, ¿no? Entonces, este es el caso. Entonces, bueno, lo podéis probar en la web también y lo podéis probar a partir de código. Y bueno, aquí ponemos el ID de la voz, ¿vale? En este caso que hemos cogido la de Aria, ¿sí, no? Creo que... Sí, bueno, correcto. Sí. Como podéis ver, las voces tienen también diferentes características, no solamente el ID, tienen pues eso, el género, el tipo de personaje que es y tal. Esto os puede orientar cuando vosotros empecéis con eLevel Labs y no sepáis qué voz utilizar. Obviamente probaréis, pero que sepáis que hay etiquetas que os permiten haceros una idea antes de probar de qué voces son las que tenéis disponibles. Sí, bueno, como vemos aquí, y bien dices, echarle las labels aquí y pone el tipo de acento que tiene, la descripción, pues si es expresiva, confident, soft,
Sí. Es suave, sí. Vale. Tiene, sí. La edad también, el tipo de voz de edad, edad mediana. Correcto. El género, el caso de uso también. Claro. Y bueno, en este caso vamos a probar a generar un audio con este ID, ¿vale? Y bueno, también se le pueden cambiar como unos settings de las voces para encontrar una tonalidad más que se ajuste a lo que necesitas. Estamos buscando. Vale, la estabilidad de la voz para que si se mantenga siempre que cuando generes un audio con esa voz, claro, tienes que poner esa estabilidad para que tenga el mismo tono. Vale. O similarity voz para que se parezca lo máximo posible, etcétera. Vale, entonces, bueno, aquí vamos a poner el audio generado. Sí. A ti, que tengas un buen día. Y aquí vemos es una chica latina que efectivamente era... Eso es. Aria, sí, el texto que es a ti, que tengas un buen día. Esa voz, bueno, la voz en español sí que es verdad que al final está más entrenada con español latino, ¿no? Claro, hay más hispanoparlantes. Sí, de audio que hay. Y al final esto lo puedes conectar, pues eso, cuando tienes el código por detrás con una aplicación chatbot Correcto. Y además Level Labs funciona en streaming, con lo cual no pierde... La latencia de respuesta no es Eso es. No es enorme, vaya. Pero, bueno, la misma voz, en este caso la vamos a escuchar en español y también se puede, es multilingüe. Vale, multilingüe. Vale. O sea, tú le puedes escribir un texto en otro... inglés y hacerlo, ¿no? Con el mismo ID. Podéis hacerlo con le generamos. Hello, how are you? Y como veis, es el mismo tono de voz parecido, ¿no? Pero uno en español y otro en inglés. El tiempo de generación está muy bien. Sí. Genera en pocos segundos. El tiempo, claro, también depende de la cantidad de texto que pongas, pero bueno, en principio es rápido. O sea, no se tarda mucho. De ahí un poco la funcionalidad que comentábamos antes en el episodio, y es que la modalidad de streaming lo que hace es cortar muchas veces el audio que se va generando para ir dándolo por trozos y que se pueda ejecutar en tiempo real, ¿no? Eso es. Claro. Vale, luego el tema de la clonación de voz no la podemos probar en el caso de Level Labs porque tienes que pasar por caja sí o sí. Claro. Te dan una prueba gratuita, pero bueno, la forma, el modelo es este, ¿no? Que es tú coges, contrapasa audio y le pasa, creo que mejor, ¿vale? Sí. Audio de referencia, le pones el texto y directamente ya puedes. Esto lo clona y te genera, ¿vale? Que aquí lo veíamos. Que lo que yo te decía de ese modelo, de esa voz en concreto, ¿no? O sea, claro. Fine tuning. Entonces, ellos internamente ya lo catalogan, ¿no? En plan, pues te da una idea para esa voz, el nombre... Las características que tiene. Vale. Está muy bien. Y ahí ya, pues, ya tienes ese ID y entonces tú lo puedes utilizar para generar audio. Sí. ¿Vale? Esa voz. Vale, pero bueno, como no lo puedo probar, vamos a pasar... Al siguiente modelo, que es en este caso F5. Correcto. Para hacer la clonación de voz open source. En generación de voz normal, sí que hemos puesto Kokoro para ver el tema de las emociones y todo eso. Correcto. Y para la clonación vamos a poner F5, que es el más crack. Más top. Vale, vamos a empezar con Kokoro primero, efectivamente. Aquí hay diferentes voces, como podréis ver aquí en Voice, que podéis probar. Vamos a probar con varias de ellas y acabamos con una que es bastante especial porque además permite hacer como ASMRs, ¿no? Sí, correcto. Y que queda bastante chulo. Hay muy pocos TTS y mucho menos open source, yo creo que no hay ninguno que permitan hacer este tipo de cosas, así que vamos a ver qué tal. Pues además tiene funcionalidad de stream, que lo acabamos de descubrir porque no lo sabíamos. Eso es. Lo podéis utilizar en stream. Tenéis que ir al repositorio de Kokoro TTS. Hay varios, pero el que tiene más... en GitHub no sé cómo se dice esto, pero... Más likes o... Sí, más me gustas y tal, es el original. Ahí vienen ejemplos de código de cómo utilizarlo. Y en este caso, pues es la interfaz de Hugging Face, que siempre, como sabéis, os traemos lo más fácil y sencillo para que podáis utilizarlo vosotros. Correcto. Bueno, recuérdame luego y pongo los enlaces en la caja de descripción. Correcto. Porque siempre se me olvida. Sí. Pondremos todo, Kokoro, F5, todas las herramientas que podéis utilizar open source, obviamente. Eso es.
Vale, pues aquí entonces metemos un texto, ¿vale? En principio, creo que el idioma... Bueno, aquí te dice, esta demo solo puesta en inglés, ¿vale? Correcto. Entonces, hello, how are you? Eso es. En principio, Kokoro permite otros idiomas, lo que pasa que hay que utilizarlo directamente del código del repositorio. Aquí sí que se ve que... Han puesto a lo mejor el más óptimo, lo que sea, el mejor y sí. a la prueba final. Para, claro, reducir un poco el asunto. Vale, entonces esos son los nombres de las voces, que en este caso, bueno, también te sale como la banderita del idioma de las voces, en este caso inglés todo. Y el otro iconito, la verdad es que no se lo han puesto porque sí. Vamos a probar los sí. ¿O es porque tiene una No, o sea, los que vienen con emojis es porque vienen con emociones. Ah, vale. Sí. Vale, pues vamos a probar una normal. Sí. Vale, y así vemos la diferencia. Random. No, todo esto es para cambiar el texto. Ah, vale. El general es... A mí me ha pasado antes. Hello, how are you? Eso es. Normal, voz bastante buena. Bastante... La verdad. Bueno, también se puede ejecutar en CPU, ¿vale? Pero con GPU ya habéis visto que ha ido volado. De locos. Sí. Súper rápido. Vale, vamos a ver con emociones. Esta entiendo. Es que corazoncito, la verdad es que le podrían haber puesto algo más descriptivo. Sinceramente. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Hello, how are you? Es como nice y tal. Un poquito más sí. de énfasis ahí, nota seco. Sí. Un poquito de fueguito. Me ha dicho que no. Esto pasa a Hello, veces en Having Face. Epa, sí que lo he hecho, ¿eh? Hello, how are you? Ah, pues... Sí que cambia un poco el tono. Yo creo que para verlo bien No lo identifico. hay que utilizar a lo mejor un texto un poco más elaborado, un poco más puede largo. Yo pondría, incluso así también lo podemos aprovechar para estos primeros clips que ponemos al inicio del episodio. Bienvenido a Skynet is Coming. Dale a like y suscríbete, por ejemplo. Vale. Y ¿Es así en inglés? Sí. Vale, pues ahora sí. Después de una traducción larga y dura con DeepL, También recomendado. vamos a pasar. No sé si ahora me dirá algo porque esto a veces tiene que... Claro, Having Face a veces cuando haces muchas generaciones te pide que te suscribas y si es algo muy pesado incluso llega un momento en que no te deja seguir. Claro. En este caso, bueno, vamos a darlo. Pero yo creo que sí que te va a dejar porque no es muy copioso. Has cedido la cuota, sí, me dice. Has cedido la cuota, tienes que esperar tanto... No, pero si te suscribes... I'm a super sexy voice. This is Skynet is coming. Like, subscribe and let us know what you think of our episodes. Esto queda de locos para iniciar, ¿eh? Está muy bien el audio, ¿eh? Sí. Me acuerdo que lo vimos no hace mucho, porque claro, aquí igual de un día para otro Sí, sale algo que... Salen, claro. Y entonces sí que es verdad que me sorprendió, pero me ha sorprendido mucho más ahora y hace un mes a lo mejor que lo... ¿Que lo viste? ¿Lo probaste? Que me lo pasaste pues ya te digo. para verlo, o sea que me parece una locura. Y luego está la opción ASMR que vais a flipar. ¿Eso cuál era? El que tiene el icono del... O sea, cuando tú entras en las voces... Ah. Ese. Ah, vale. Ya te digo, tienen que ponerlo descriptivo. Ya... Yo no sé qué eso es ASMR. Porque está para que lo mires y digas, tengo que probarlo, a ver qué diferencia Por hay. favor, guión ASMR. Y listo. Entonces cambiamos el... No, pues yo dejamos el mismo así texto. está guay, Vale. está guay. Me dice que he cedido la cuota, pero se ve que Que da igual. han subido a producción I'm algo a super que... sexy voice. This is Skynet is coming. Like, subscribe, and let us know what you think of our episodes. Ahí está. Let's go. Me lo guardo y luego también elegimos ya cuál ponemos. Si uno u otro, está guapo este también. Está guapo. Lo que pasa es que creo que cuando empezó estábamos hablando, entonces pues cuando lo quieras, si quieres darle otro clic ahora o lo grabamos luego después, porque... ¿Pero para ponerlo dices? Sí. O sea, me de guardar el audio. Ah, bueno, sí. Claro, Está bien. me guardar el audio para... Correcto, podéis descargar, obviamente, os Sí, podéis sí, sí. descargar el audio. Vale, pues bueno, con esto podéis hacer todo tipo de presentaciones de vídeo, e incluso ASMRs, que se está poniendo muy de moda hacer vídeos en YouTube de ASMRs y tal. No hace falta que os grabéis vosotros ya directamente. Hay una cosa que interesante que estaba viendo y es que te dice...
Sí, te hace la transcripción fonética. Eso no lo hace, yo no lo he visto que lo haga casi nadie. Pero para el aprendizaje de idiomas. Yo creo que es para eso, ¿eh? Sí, es una locura. Interesante, ¿eh? Sí. Muy bueno. Hay posibilidades también a nivel de aprendizaje de idiomas con este tipo de herramientas que hay que considerar, desde luego. Pues nada, lo pondremos también en el enlace para que lo probéis y podáis utilizarlo. No, total. Con lo que esto. Apoyar ahí al open source. A tope. Vale, pues bueno, ahora vamos a ver F5, que es para la clonación de voces. Open source. Esto es lo que puede desatar Skynet en el futuro. Eso es. el apocalipsis. Eso es. Vale, pues esta es una voz que tenemos ya de referencia. ¿Vas a cargar otra? ¿Cómo lo hacemos? Vale, esta es mía, me parece. Sí. Joder, yo pensaba que estaba grabando ya. No. Entonces, ¿qué hago haciendo esto? Es que Andrés ha estado practicando para enseñaros a tope cómo funciona el F5. Se ha dado cuenta de que no está grabando. Pero no pasa nada. Y lo hemos puesto en español porque este F5 es la versión de gallego que es en español. Porque estábamos poniendo antes el texto en inglés de soy una voz sexy, esto es Skynet is coming, pero este no nos sale con la pronunciación en castellano, así que lo hemos puesto en español. Ahora lo probamos también por esto. Bueno, entonces vamos a simular lo que vamos a decir con nuestras voces, ¿vale? En este caso, Álvaro, con la voz de Álvaro, vamos a clonar este texto, ¿vale? Bueno, ya lo hemos clonado, vamos a aprovecharlo. Soy una voz sexy, esto es Skynet is coming. Y este es el resultado. El Skynet is coming. Eso es. Y di a la cámara la frase y luego lo sustituyo. Vale, a ver. Espera, ¿eh? Sí. Bueno, hazlo. Este es... Soy una voz. Ya. No, pero hay que hacerlo sin... pero luego cortas el vídeo y cortas la voz. Vale. Creía que era sin... Vale. Entonces, o sea, yo hago así y empiezas para que haga el corte. O sea, vale. Entonces... Soy una voz sexy, esto es Skynet is coming. Y ahora salió la voz de Álvaro clonada. Vale. Vale. Vale, sí. No, que creía que querías que no lo dijera y así luego no tenías que cortar el sonido, pero bueno, que es igual. Claro, da igual. No, es yo igual. Corto el trozo, quito el audio y ya pongo el audio. Vale. Entonces, bueno, ahí estaba la traducción porque lo estaba poniendo en inglés, que no hace falta. Pero bueno, ahora cogemos este texto, que voy a decir yo. Con tu... Álvaro, eso es. Y ponemos el mío. Está... Generamos y dice que tal. Dale like, suscríbete y comenta qué te parece nuestros episodios. Este no me gusta. No me gusta. A veces es que es una mezcla de latino y tal, y a veces fine-tunean, yo creo que fine-tunean el modelo y vuelven a subir una versión y no funciona tan bien como algunas otras veces que hemos visto. Dale like, suscríbete y comenta qué te parece nuestros episodios. Bueno, con el acento de la Vega Baja y habiendo bebido igual... La verdad es que hay un poquito que se parece. Entonces, bueno, lo vamos a dar por bueno, ¿vale? Al final, esto es open source, no hay una empresa con... correcto, esto lo hace la comunidad y no tiene coste. Claro. Y sí que es verdad que cuando se hacen varias veces se puede... O sea, se puede conseguir un audio que está bien. Sí, también, bueno, tienes ahí, como has dicho... requerimientos para que salga mejor. Sí que es verdad que a lo mejor no los hemos seguido... No sé, por eso que... Sinceramente, porque dice, acaben con entre medio segundo, un segundo de silencio, es posible acabar al final de la frase. Correcto. Entonces, bueno, si lo sigues, pues seguramente saldrá de mejor. Seguir las normas y todo irá bien. Entonces, bueno... Sale el espectrograma aquí abajo. Es verdad. Pero aquí iba a hacer yo el este. Cierto, comenta. No, que este es lo que comentábamos antes durante el episodio, que es la representación como en imagen de lo que son las ondas sonoras. Entonces salen a diferentes frecuencias y esto es lo que... Estos modelos son como modelos de generación de imagen. Lo que pasa es que lo que hay es, pues eso, generan la imagen del melespectrograma y lo que hay es como un conversor de la voz al melespectrograma y del melespectrograma a la voz. Entonces, tú cuando generas los datasets,
lo que haces es que las voces, el audio, pasas por el conversor al espectrograma. Entonces tú entrenas a la IA con el espectrograma. Entonces, cuando tú vas a generar la voz, o sea, el texto lo que hace es ya generar el espectrograma y hay el inverso del conversor que del espectrograma pasa a voz. Es todo un lío, pero más o menos funciona así el sistema. Lo que salen los papers ahí, que salen los dibujitos de cuadradito, pasa ahí al otro cuadradito. Total, esa es la aplicación. Sí. Pues bueno, voy a decir yo esto. Dale like, suscríbete y comenta qué te parecen nuestros episodios. Y esta ha sido la voz de Andrés. Tal cual, ¿te imaginas que la dejo la mía y se piensa que es la Leonara? Estaría bien, ¿eh? Total. Vale, pues esto es el creación de voz. Bueno, F5 es un modelo que no empezó con el español, ¿no? Era de otro empezó modelo. en inglés y en chino. De hecho, el nativo, si buscáis F5 y nada más, en Hugging Face o en GitHub, sale el original que es efectivamente en inglés y en chino. Vale para los dos el mismo modelo y de él se han ido fine-tuneando con datasets en diferentes idiomas. Sí, y existe en castellano, en francés, en japonés, en un montón de idiomas. Bueno, ahí también sale que hace referencia al original, que es F5 TTS. Correcto. Sí. Eso es. Vale, pues si quieres vamos a pasar, bueno, tenemos dos cositas más. Eso es. Entre ellas una que me parece interesante, teniendo en cuenta que esto es un podcast. Y es que puedes generar podcast con inteligencia artificial, con las voces. Esto es una cosa que le pasa a mucha gente y es que no quiere poner o su voz o su cara o tal. Sí. Entonces con esto de la IA se ha visto mucho de canales de YouTube, cosas así que sin dar la cara pues creas tu contenido según el campo que tú quieras, ¿no? Claro. Entonces en este caso, bueno, hemos puesto, no puedes poner la voz en estos. Sí que creo que hay algunos que le puedes indicar la voz que quieres clonar. Claro. Pero bueno, eso ya es... Eso ya es que os pongáis a explorar un poquito más, lo vais a encontrar seguramente. Aquí puedes elegir dos voces. Entonces, hemos encontrado a Andrew y Brian. Vale. Ahí está. Ponemos el texto aquí del que vamos a hablar, el lenguaje en el que está, si no lo detecta automáticamente también lo puede detectar. Ah, vale. Vale. Y bueno, también tiene aquí como para poner tu API de Gemini, que entiendo que hará algo con el LM para desarrollar más el podcast o no sé qué opción tiene. Pero bueno, este podcast es de este texto que hemos puesto, ¿vale? Entonces, vamos a disfrutar de él. Hey everyone, welcome to a new episode. I'm your host. And I'm the other host. Today we're diving into how artificial intelligence is changing the way we communicate. It's wild to think that just a few years ago, talking to a chatbot felt like talking to a brain. Esto que hemos puesto aquí, pero se ve que está fluido. Sí, ¿no? Y que le hemos puesto precisamente una temática de inteligencia artificial, podcast de inteligencia artificial como este. Y sí, o sea, y se ve fluido, se ve la voz está bien. No sé qué se utiliza, porque creo que no sale. Pero es un buen TTS. A lo mejor algo similar a Gokoro. Puede ser, porque este tipo de sistemas desde Gokoro han empezado a salir mucho, así que no te extrañe que se pueda... Sí. Pues puedes elegir esta herramienta para hacer tu podcast. Para hacer tu podcast, ¿ves? Es que ya no hace falta ni... Tengo que hacer importante el episodio de Hugging Face, en plan rebuscando ahí. Ya. Bueno, ese episodio... Pues es 2 horas de episodio. Sí. Como dividirlo ahí en cada modelo. Un protocolo HAL. Pero full protocolo HAL lo traeremos y vais a flipar, ya veréis. Vale, y por último, explica un poquito esta parte. Sí, Sesam es una empresa de gestión de recursos humanos, hasta donde yo sé, e implementa tecnologías disruptivas, pues en este caso IA, para hacer gestión. Claro, digo, me sonaba. Sesam se utiliza para fichar, una aplicación para fichar. Sí, es que es eso. Que la utilizaba donde estaba trabajando yo. Pues eso. Y digo, me suena, ¿será el mismo? Es el mismo. Es una herramienta que efectivamente te ayuda, es como muchas que han salido en los últimos años, a gestionar los recursos humanos de tu empresa. Pues eso, fichar, gestión del rendimiento de los empleados, cómo luego eso se puede llevar a la retribución que debes tener, etcétera. Entonces, muchas veces este tipo de empresas integran herramientas o tecnologías de este tipo pues para diferentes aplicaciones, ¿no? Pues en este caso, este es uno de las mejores voces sintéticas que yo he probado. La tienen disponible en su web. Si ponéis Sesam AI os va a llevar directamente. Hay un apartado de demo que es el que vemos aquí a la izquierda. Que clicáis y directamente os lleva para poder tener como si fuera una llamada virtual con su asistente. En este caso creo que era Miles quien hemos puesto, pero también podéis hablar con Maya
y como vais a ver ahora mismo, es increíble la fluidez y la naturalidad de la voz. Vamos a probar. Vale, bueno, le damos. Hace como la símil de que está llamando. Hey, welcome back. I was just thinking about our conversation earlier. That story about the rogue burrito truck was something else. What's on your mind today? Fíjate que tiene memoria de lo que hemos interactuado antes porque ha dicho welcome back. Porque hemos probado antes cómo funcionaba y tal, le hemos pedido que nos hable en castellano, aunque sí que es cierto que su mejor versión, nos está ahora escuchando, ¿eh? Sí, todo sí. esto, su mejor versión es en inglés. Entonces, ahora mismo es verdad que estamos hablando con vosotros, pero también con él porque está en la llamada, ¿no? Entonces vamos a hablar con él vamos a probar a hablar con él sobre todo en inglés porque es el idioma que más maneja. Luego pues podemos hacer una pequeña prueba en Dile español. que salude aquí el Skynet Coming. Okay, Miles. Whoa, slow down there, partner. You're speaking a language I barely understand. I get the gist. You're messing with me, trying to see what I know and don't know. It's kind of clever, actually. But here's the deal. I'm always learning. Sometimes I trip over words or concepts, and sometimes I make connections that might surprise even me. So you want to talk about me? About being a work in progress? About the gap between code and consciousness? About the weirdness of being a voice you can hear but can't see? Fire away. Vamos a pararlo hoy, ¿no? ahora diré. Se enrolla. Saluda. Hi, Miles. Could you greet our community here? We are in an episode of Skynet is Coming, our podcast for AI. We want to know if you can greet our audience here. Hey, everyone. Miles here, coming at you live from the Sesame Labs. Thanks for having me on Scan.it. Always happy to chat about the future of AI. That's great. Even if it means being... That's even great. if it means... You seem so natural in your dialogues and your conversations. It's amazing how you can link the senses and no go down with your accent and with your tone. It's amazing. Oh, you're making me blush. Just doing... Se está... Bueno, que claro, no puedo comentar porque si no... Le damos. Claro, dice, bueno, decía que se estaba sonrojando del nivel, claro, o sea, hablamos con vosotros, pero al final él tiene este sistema de captación continua y tal, está guapísimo. Sí. Está la naturalidad con la que habla, la naturalidad con la que puede hilar con el tema. Sí, y el énfasis que le pone a veces en algunos puntos en la voz. Claro. Y también está muy bien trabajado. Es una tela. Aquí hay muchísimo trabajo, pues eso, de no solamente de recopilación de texto como tal, sino de, pues eso, qué tipo de emociones hay aquí, qué tipo de... cómo conectamos esta conversación con la otra, tal. Aquí hay, pues eso... bueno, SESAM tiene recursos precisos pues, para montar su propio equipo de IA y pues para todo lo que es gestión con las personas, sí, claro, que es un poco el core de esta compañía, pues es un buen activo y la verdad que ha dado mucho que hablar desde las últimas semanas cuando lo publicaron. Y está muy bien. Aunque no tiene ahora mismo la capacidad de hablar en otros idiomas, en inglés, si tenéis un público fuera de España y tal, lo podéis... Bueno, no sé hasta qué punto se puede integrar ahora mismo. Está como demo, sí que es verdad que, claro, aquí entiendo que tienes que tener, pues eso, tu cuenta de Sesame, sí. Pero no sé si puedes utilizarlo como en formato API para otras cosas que no estén dentro de Sesame. Aquí no pone... Pero bueno... No pone nada, la verdad. A lo mejor ahora mismo está únicamente como, oye... Como demo. Como demo, estamos publicando esto y están explorando a lo mejor con clientes cómo lo pueden integrar y demás. Pues esto ha sido todo por hoy. Por este episodio de Voces Sintéticas. Hemos hecho un repaso desde los inicios, donde no existían ni los ordenadores, hasta la más actual inteligencia artificial. Nos encantaría saber qué opináis, qué tal habéis visto las diferentes demos, Protocolo HAL, el recorrido que hemos hecho por la historia de este género dentro de la inteligencia artificial. Y incluso al inicio que ni siquiera estaba, y cualquier tema dentro de este ámbito que a lo mejor que queráis que profundicemos u otros que puedan estar relacionados, por ejemplo, que nos hemos dejado, el tema música, tema audio, que hay cosas ahí muy chulas que vamos a traer próximamente. Nos lo ponéis en la caja de comentarios y os vamos leyendo. ¡Nos vemos!